Hola, buenas tardes, bienvenidos a la clase 9 de Sociedades. Hoy seguimos con sociedades anónimas, como empezamos la clase pasada. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con los órganos de administración, la designación de los administradores y su funcionamiento y responsabilidad dentro de la sociedad como directores. Bien, en las sociedades anónimas tenemos como órgano de administración, como ya lo estuvimos charlando en la clase pasada, al directorio. ¿Qué es el directorio? Es el órgano permanente, esencial y colegiado que tiene a su cargo la administración de la sociedad anónima, con las facultades conferidas por la ley y por los estatutos, ¿sí? Integrados por directores que pueden ser socios o no, elegidos periódica y normalmente por la asamblea de acciones. Entonces, ¿qué es el directorio? Es el órgano que está encargado de administrar y dirigir a la sociedad con la finalidad de dar cumplimiento al objeto social, ¿sí? Eh, Básicamente se encarga de administrar la sociedad. ¿Cuáles son los caracteres del directorio? Se ve medio clarito, pero bueno, se ve. Los caracteres del directorio son, en primer lugar, que es un órgano de administración. El directorio es el órgano de administración de la sociedad anónima y tiene a su cargo la gestión interna de los negocios sociales, ¿sí? Entonces, el primero de los caracteres es que administra. El segundo es un órgano permanente, porque funciona en forma constante e ininterrumpida, ¿sí? No es que solamente funciona en algunos casos, sino que está siempre funcionando dentro de la sociedad. En tercer lugar, tenemos que es un órgano esencial, porque el directorio decimos que es esencial o necesario, porque la sociedad anónima no puede subsistir sin él, perdón. Es indispensable para que ésta pueda actuar en el comercio, ya que los contratos o las operaciones o las gestiones de la sociedad tienen que ser llevadas a cabo por el directorio. Entonces, por eso decimos que es un órgano esencial, sin el cual la asamblea, la sociedad no podría subsistir, ¿sí? Por eso es esencial. Entonces, hasta ahora tenemos que es un órgano de administración, es permanente y que es esencial. En cuarto lugar, tenemos que es un órgano colegiado. ¿Por qué? Porque siempre está compuesto en forma pluripersonal. Esto significa que sus decisiones deben adoptarse por deliberación y votación a través de reuniones de directorio. Cabe aclarar acá que cuando las sociedades establezcan un directorio unipersonal, este no será colegiado, ¿sí? Ya que no hay votación posible. Es un órgano colegiado siempre que sea pluripersonal. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase pasada que el directorio puede ser unipersonal o pluripersonal? En el caso que sea pluripersonal, este órgano va a ser colegiado. Si no, tendrá los otros tres caracteres. Entonces, administración permanente, esencial y colegiado. Esos son los caracteres del directorio. ¿Cómo se compone el directorio? No sé si tengo otro. ¿Cómo se compone el directorio? La composición del directorio varía según se trate de sociedades anónimas que están dentro de las del artículo 299 o las que no están dentro de ese artículo. ¿Qué es lo que dice el artículo 299 como para refrescar un poquito esto? Las sociedades anónimas, se los leo textual, Las sociedades anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio durante su funcionamiento, disolución y liquidación en cualquiera de los siguientes casos. Y acá enumera cuáles son estas sociedades que están dentro de este artículo. Y dice, inciso 1, hagan oferta pública de sus acciones o debentures. 2, tengan capital social superior a pesos argentinos 500, monto que podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo cada vez que sea necesario. Este inciso está reformado por el 2006, el año 2006, y se fija en pesos 10 millones, ¿sí? Entonces, tengan capital social superior a pesos argentinos 10 millones. Sean de economía mixta o se encuentren comprendidos en la sección sexta,
realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores públicos con promesa de prestación a beneficios futuros. Quinto, exploten concesiones o servicios públicos. Sexto, se trate de sociedad controlante o de controlada por otra sujeta a fiscalización conforme a uno de los incisos anteriores. Y séptimo, es un inciso agregado, se trate de sociedades anónimas unipersonales. Este último inciso es el agregado por la reforma del nuevo código, así que habla de las sociedades unipersonales, que también las incluye en el artículo 299. Entonces, para estas sociedades, las que están dentro del artículo 299, el directorio debe estar integrado por lo menos 3 directores, por lo que en este caso el directorio nunca puede ser unipersonal, ¿sí? Sino que para las que están enumeradas, estas que enumeramos recién, el directorio tiene que estar integrado por lo menos por 3. El número de directores no tiene que estar necesariamente indicado en el estatuto, pero y también puede facultarse a la asamblea a través de una cláusula del estatuto para que determine el número de directores. En cada oportunidad en que el directorio debe ser renovado, la asamblea va a tener que determinar cuál es el número de directores. En caso de que el estatuto establezca un número y un mínimo y un número máximo, bueno, tiene que estar comprendido entre esos números, ¿sí? Eso entonces para las sociedades que están incluidas en el artículo 299. Para las que no están previstos en ese artículo, el directorio puede estar organizado de forma unipersonal o pluripersonal. En el caso de que sea unipersonal, puede está formado por una sola persona, y en el caso de que sea pluripersonal, bueno, ya lo vimos, sería un órgano colegiado, donde las decisiones se toman por mayoría a través del voto. Bien, esto entonces en cuanto a la composición del directorio. ¿Qué quiero que quede claro? Que para las sociedades que están dentro del artículo 299, el directorio tiene que estar sí o sí pluripersonal, y para las que no están dentro de ese artículo, el directorio puede ser unipersonal. ¿Qué les quería decir? Tengan en cuenta que dentro del artículo 299 se agrega ahora a las sociedades anónimas unipersonales que tienen que tener un directorio colegiado, ¿sí? Aténtico en ese dato. Vamos con la designación de los directores. Tienen un sistema de elección. ¿Cuál es? La 19.550 establece distintas formas de designar a los directores. La primera es por asamblea ordinaria. En este caso, los directores son designados por mayoría absoluta en asamblea ordinaria de accionistas. Este sistema es el principio, el general, ¿sí? el más utilizado, el principio general para la elección de directores. Esto está en el artículo 234, inciso 2, y en el 255. Otra de las opciones para designar los directores es por categoría de accionistas. En este caso, cuando en la sociedad existan diversas clases de acciones, el estatuto puede prever que cada clase elija uno o más directores. De esta forma, se busca que el directorio esté representado por todas las categorías de accionistas, ¿sí? Y por último, tenemos la elección por el Consejo de Vigilancia, que para cuando el estatuto lo prevé, los directores pueden ser designados por el Consejo de Vigilancia. Este es el artículo 281, inciso D. Pero, ¿cuál es el principio general de esto? Que los directores se designan por mayoría absoluta en asamblea ordinaria de accionistas, y los otros casos tienen que estar previstos en el contrato constitutivo o en el estatuto, ¿sí? Bien, entonces, esto en cuanto a la designación de los directores. Vamos con, a ver si tengo la duración. Duración del cargo. La duración de los directores será la que exige el estatuto, pero no podrá ser mayor a 3 ejercicios. La única excepción es la del artículo 281, inciso D, que como les decía recién, es la de los directores elegidos por Consejo de Vigilancia, que pueden durar hasta 5 años.
En los casos de silencio, es decir, que no esté expresado en el contrato constitutivo o en el estatuto de la sociedad, la duración de los directores será la máxima autorizada, que es de 3 ejercicios, y son reelegibles indefinidamente. ¿Qué pasa con la remuneración de los directores? Va a ser la que fije el estatuto y en su defecto podrá ser fijada por la Asamblea de Accionistas o por el Consejo de Vigilancia. Las remuneraciones de los directores tienen límite. Cuando las ganancias del ejercicio sean totalmente distribuidas, la remuneración no podrá ser superior al 25% de las mismas. Cuando las ganancias del ejercicio no sean distribuidas, la remuneración no podrá ser superior al 5% de las mismas, ¿sí? Por lo tanto, el límite del 5% se incrementará proporcionalmente hasta el 25% según el porcentaje de ganancias que se distribuyan. ¿Está? Cuando el ejercicio arroje pérdidas, los directores no perciben remuneración. Bien. A través de estos límites, lo que se busca es evitar la existencia de administradores ricos y accionistas pobres, ¿no? Hay una excepción, la del artículo 261 de los límites, que establece que una importante excepción a los límites mencionados anteriormente. Estos podrán excederse cuando los directores hayan ejercido comisiones especiales o funciones técnico-administrativas, que son aquellas funciones no permanentes, como por ejemplo, funciones de asesoramiento técnico, ¿sí? Aún en el supuesto de que las ganancias sean escasas o inexistentes, ¿sí? En este caso sí van a poder cobrar, esa es una excepción de que está previsto en el artículo 261. Si la Asamblea de Accionistas decide que las remuneraciones exceden los límites, deberán incluir el asunto como uno de los puntos del orden del día, para tratarlo en la Asamblea. ¿Cuáles son las incompatibilidades de los directores? Me parece que sigo. No pueden ser directores ni gerentes las siguientes personas, es lo que dice el artículo 264. Quienes no pueden ejercer el comercio, los fallidos por quiebra, a ver, los voy a leer por 264. No pueden ser directores acá, ni gerentes, quienes no pueden ejercer el comercio, los fallidos por quiebras culpables o fraudulentas hasta 10 años después de su rehabilitación, los fallidos por quiebra casual o los concursados hasta 5 años después de su rehabilitación, los directores administradores de sociedades cuya conducta se calificare de culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación. El tercer punto dice los condenados por accesoria e inhabilitación de ejercer cargos públicos, los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública, los condenados por delitos cometidos en la constitución y funcionamiento y liquidación de las sociedades, en todos los casos hasta después de 10 años de cumplida la condena. Los funcionarios, dice el inciso 4, los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta 2 años de cese de sus funciones. Esas son entonces las inhabilitaciones y prohibiciones para las incompatibilidades para ser director. Entonces tenemos a los que no pueden ejercer el comercio, los fallidos por quiebra y los concursados, los condenados con condena accesoria e inhabilitación para ejercer cargos públicos, los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques de fondo, delito contra la fe pública y delitos societarios, y los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta 2 años después de cese de su función. Esto entonces en cuanto a las incompatibilidades. Bien, ahora seguimos con delegación de funciones. ¿Bien? El cargo de director es personal e indelegable, y esto es lo que dice el artículo 266, que dice, el cargo de director es personal e indelegable, los directores no podrán votar por correspondencia, pero en caso de ausencia podrán autorizar a otro director a hacerlo en su nombre si existiese quórum. Su responsabilidad será la de los directores presentes. Entonces, ¿qué es lo que nos importa de esto? El cargo del director es personal e indelegable. Por ejemplo, de esto, de que es personal e indelegable.
Ningún director puede otorgar mandato o poder para que alguien en su nombre desempeñe sus funciones, ¿sí? Es personal el cargo del director. Ahora, ¿qué pasa? El artículo 270 autoriza al directorio a designar gerentes en quienes pueden delegar funciones ejecutivas de administración. Se trata de aquellas funciones tendientes a gestionar los negocios ordinarios de la sociedad, por ejemplo, los actos diarios de gestión, la dirección del personal, las gestiones bancarias, ¿sí? Ese tipo de cuestiones las va a poder realizar un gerente que está designado por el directorio, ¿sí? No se puede delegar en los gerentes facultades de administración extraordinaria, como por ejemplo facultades de disposición o contratar en nombre de la sociedad. La existencia de gerentes en una sociedad no excluye la responsabilidad de los directores, ¿sí? O sea, la responsabilidad no pasa a ser de los gerentes, sino que la existencia de gerentes no excluye que la responsabilidad sea de los directores, ya que estos últimos deben ejercer ¿qué? La función de vigilancia sobre sus gerentes, ¿sí? Los gerentes también deben responder ante la sociedad y los terceros por los desempeños en su cargo en la misma extensión y forma que los directores. Y los gerentes pueden ser directores o no y son libremente revocables por decisión del directorio, ¿sí? O sea, el cargo de gerente se puede revocar cuando el directorio lo disponga. ¿Y qué pasa? Los gerentes pueden ser directores también o no, o puede ser una persona ajena al directorio. A ver si tengo comité ejecutivo. El Estatuto de la Sociedad puede prever la organización de un comité ejecutivo. Este comité está integrado exclusivamente por directores y tendrá a su cargo únicamente la gestión de los negocios ordinarios. Por ejemplo, la dirección del personal, las operaciones cotidianas con terceros, las gestiones bancarias, las relaciones con autoridades administrativas. Esas serían las tareas de un comité ejecutivo. El comité ejecutivo actúa bajo la vigilancia y supervisión del directorio y no modifica la creación de este organismo, de este comité, las obligaciones ni las responsabilidades de los directores, ¿sí? Como directores. El Estatuto de la Sociedad debe reglamentar tanto la constitución como el funcionamiento del directorio, ¿sí? Tiene que estar perfectamente delimitado. Eso es lo que dice el artículo 260. Que dice que el estatuto debe reglamentar la constitución y el funcionamiento del directorio y el quórum no podrá ser inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes. Delegación de funciones, me había quedado ahí trabada. A ver. Esto ya lo vimos, la existencia de los gerentes, la responsabilidad de los directores, comité ejecutivo, funcionamiento del directorio. Perfecto. Vamos con reunión de directorio. El directorio debe reunirse como mínimo una vez cada 3 meses. Sin perjuicio de ello, el estatuto puede exigir una mayor cantidad de reuniones, ¿sí? O sea, el mínimo previsto es menos de cada 3 meses, pero se puede exigir por estatuto que se reúnan más seguido. El directorio también se reúne cada vez que lo solicite uno de sus miembros, en este caso el presidente o en su defecto cualquier miembro quien realiza la convocatoria, la cual debe incluir los temas a tratar, que sería como un orden del día. La reunión debe realizarse dentro del 5.º día de haber sido notificada. El quórum para llevar a cabo la reunión de directorio es la mayoría absoluta de sus miembros, ¿sí? Por ejemplo, si el directorio está compuesto por 7 directores, deben asistir al menos 4 de ellos, ¿sí? Si son 9, deben asistir 5. ¿Qué pasa con la asistencia del órgano fiscalizador de las sociedades? El artículo 294 dice que los síndicos deben asistir con voz pero sin voto a las reuniones de directorio, por lo tanto el directorio debe citarlos a cada reunión. Esta norma también es aplicable, por
extensión a los integrantes del Consejo de Vigilancia. ¿Cuáles son las cuestiones del directorio? ¿Cuáles son las cuestiones que el directorio debe resolver en sus reuniones? A ver si sigue con esto. La ley, la 19.550, no especifica cuáles son las cuestiones. No especifica cuáles son las cuestiones que debe resolver el directorio en sus reuniones, pero la doctrina coincide en que el directorio debe resolver sobre los siguientes asuntos: fijación de la política general de la empresa, delegación de funciones, otorgamiento de poderes, contrataciones de profesionales, convocatorias de asambleas ordinarias y extraordinarias, venta de bienes registrables y operaciones que excedan el giro habitual de los negocios. Asimismo, hay una opinión mayoritaria que el directorio no resuelve sobre las siguientes cuestiones: asuntos atribuidos a la asamblea, sindicatura o consejo de vigilancia, claramente porque les corresponden a estos órganos; gestión de los negocios ordinarios, por ejemplo, operaciones cotidianas, ya que se debe delegarlos en los gerentes o en el comité ejecutivo, ¿sí? Al momento de votar por la adopción de resoluciones, aquellos directores que tuvieran un interés contrario al de la sociedad deberán hacerlo saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en dicha deliberación, ¿sí? Si así no lo hicieron, incurrirán en la responsabilidad prevista en el artículo 59, que lo que dice es que responden ilimitada y solidariamente por los perjuicios ocasionados. Una vez finalizada la reunión de directorio, o quizás se puede hacer mientras transcurre esta reunión, se debe elaborar un acta con todo lo que pasó en esa reunión. El acta debe estar firmada por quienes hayan asistido a la reunión de directorio, ¿sí? Eso es lo que dice el artículo 73. Entonces, una vez finalizada la reunión de directorio, se debe dejar todo lo que aconteció plasmado en un acta. Ese acta debe ser firmado por las personas que asistieron. ¿Qué pasa con las impugnaciones de las resoluciones? La doctrina de la jurisprudencia acá en Argentina dicen que las decisiones adoptadas por el directorio son impugnables de nulidad en algunos casos, como por ejemplo cuando violen la ley o el estatuto, cuando afecten el interés social o cuando beneficien exclusivamente al grupo de control de la sociedad. ¿Quiénes son los que están legitimados para impugnarlos? Los accionistas, los integrantes del órgano de fiscalización y los directores que no hayan contribuido a adoptar dicha resolución. ¿Qué pasa con la representación de la sociedad? Aparte ya, me separo de la reunión de directorio. La representación corresponde al presidente del directorio. Sin embargo, el estatuto puede autorizar a que éste ejerza la representación junto a otro de los directores, ¿sí? O sea, puede estar el presidente y también representar a la sociedad junto a otro director. Por expresa directiva del artículo 268, en las sociedades anónimas es aplicable el artículo 58, por lo tanto, hay que tener en cuenta que el representante de la sociedad obliga a esta por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Y las limitaciones internas son inoponibles a terceros, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. Que el representante de la sociedad obliga a esta por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social y que tengan en cuenta las limitaciones internas que son inoponibles a terceros. Bien, entonces, esto en cuanto al directorio, creo que me queda algo de prohibiciones. En los directores, en el desempeño de sus funciones, tienen algunos actos que les están prohibidos y otros cuya validez dependen del cumplimiento de ciertos requisitos, ¿sí? Por ejemplo, el primero que tenemos acá es contratar con la sociedad. El principio general dice que el director puede contratar con la sociedad, pero la validez de dicho acto está sujeta a dos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Que el objeto del contrato se corresponda con la actividad normal de la sociedad y que la operación se realice en las condiciones del mercado.
si el contrato reúne estos dos requisitos, es válido. Y si el contrato no reúne alguno de los dos requisitos, deberá ser aprobado primero por el directorio o por la sindicatura. Y una vez celebrado el contrato, se debe comunicar a la asamblea. Si la asamblea lo aprueba, el contrato es válido. Y si la asamblea no lo aprueba, el contrato va a ser nulo, generando responsabilidad solidaria a los directores y a los síndicos que lo aprobaron por los daños y perjuicios ocasionados en la sociedad. ¿Está? Otra de las prohibiciones es el interés contrario. ¿De qué se trata esto? El director, que al momento de votar para la adopción de resoluciones tuviera un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en dicha deliberación. Y si así no lo hiciere, incurrirá en la responsabilidad ilimitada y solidaria por los perjuicios ocasionados, ¿sí? O sea, cuando tienen un interés contrario, deben hacerse votar. Por ejemplo, supongamos que la sociedad pretende comprar un inmueble, tendrá un interés contrario al de la sociedad de que el director que sea pariente o amigo del vendedor. ¿Está? Por lo tanto, deberá abstenerse de deliberar acerca de la compra de dicho inmueble. Otra de las prohibiciones es actos en competencia. El director no puede participar por cuenta propia ni de terceros en actividades en competencia con la sociedad, ¿sí? Salvo autorización expresa por la asamblea. Aquel director que viole esta prohibición responderá en forma ilimitada y solidaria por los perjuicios ocasionados y además podrá ser removido de su cargo con justa causa, ¿sí? Entonces, actos en competencia no puede participar por cuenta propia ni de terceros en actividades en competencia con la sociedad. Y la última de las prohibiciones es la inhabilitación para votar. El director no puede votar durante la asamblea de accionistas en aquellas decisiones vinculadas a su responsabilidad, remoción con causa o aprobación de actos de decisión, ¿sí? En esos casos, el director no puede votar. Es una prohibición también. Bien, eso en cuanto a prohibiciones de todo. Antes quiero seguir con renuncia. El director puede renunciar a su cargo y el directorio debe aceptar la renuncia siempre que no afecte el funcionamiento regular del directorio, no fuese dolosa o intempestiva, y si la renuncia cumple con ambos requisitos, el directorio deberá aceptarla en la primera reunión que realice. Y si la renuncia no cumple con alguno de esos dos requisitos, o sea que no afecte el funcionamiento regular o que no sea dolosa o intempestiva, el directorio podrá no aceptar la renuncia. En este caso, el director renunciante deberá continuar en su cargo hasta la próxima asamblea de accionistas, hasta que la próxima asamblea se pronuncie sobre el tema. En el ámbito, voy a hablar de la remoción, ¿sí? Un director puede ser removido de su cargo en el ámbito interno de la sociedad solo por la asamblea, ¿sí? O sea, sería una vía extrajudicial. La asamblea puede remover del cargo a un director, puede hacerlo libremente y sin necesidad de expresar causa. Por lo tanto, si un accionista que pretende remover al director deberá pedir al directorio que convoque una asamblea ordinaria a fin de tratar el tema. Para que el tema sea tratado en la asamblea, deberá ser necesario que el accionista interesado denuncie la presunta mala administración de ese director e invoque la justa causa de remoción. Por ejemplo, falta de confección de balances, falta de convocatoria de asambleas, no impugnar las asambleas contrarias a la ley, serían esas algunas de las justas causas, ¿sí? ¿Qué pasa si la remoción pedida por el accionista no prospera? Ya sea que la asamblea no trató el tema o porque decidió no remover al director, entonces ese accionista interesado podrá recurrir a la vía judicial a través de la acción de remoción, ¿sí? Para que la acción de remoción prospere se exige invocar la existencia de actuaciones prohibidas o justas causas por parte del director al que se pretende remover. No es necesario acreditar los daños o perjuicios que dichos actos hayan ocasionado a la sociedad. Una vez removido por justa causa, ya sea por vía judicial o por extrajudicial, el director cesará en sus funciones automáticamente. Cabe aclarar que esta vía, la acción de remoción, ¿sí? La vía
judicial solo podrá ser utilizada una vez agotada sin éxito la vía extrajudicial, es decir, por asamblea en el ámbito interno de la sociedad. Bien, está claro esto entonces en cuanto a la renuncia y a la remoción de los directores. ¿Qué pasa con la responsabilidad? El tema este. A ver. El artículo 274 dice: los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubiese asignado funciones en forma personal, de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscritas en el registro público, sacamos acá de comercio aunque no está reformado, como requisito para la aplicación de los impuestos en este párrafo. Entonces, bien, ¿qué pasa? De acuerdo a lo que dice el artículo 274, los directores deben responder frente a la sociedad, a los accionistas y terceros en los siguientes casos. Cuando incurran en mal desempeño de su cargo, es decir, alguna violación de los deberes de lealtad de diligencia, que son los que indica el artículo 59, cuando violen la ley, el estatuto o los reglamentos, cuando produzcan cualquier otro daño por dolo, abuso de facultades o culpa grave. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad de los directores? Deberán responder todos los directores en forma ilimitada y solidaria a fin de resarcir los daños y perjuicios ocasionados. A los directores se les puede asignar funciones en forma personal, de acuerdo con lo establecido en el estatuto o en el reglamento, ¿sí? De esta forma, al producirse una causal de responsabilidad, el juez va a tener en cuenta las actuaciones individuales para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, ¿sí? Y si se trata de un límite de la responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los directores, para que esto se aplique, la ley solo exige que las asignaciones de funciones estén inscritas en el registro público. Si no está inscrito la asignación de funciones, no se puede aplicar esto. Extensión de responsabilidad, creo que es la... Sí. El artículo 274, tercer párrafo, dice: queda exento de responsabilidad el director que participó en la deliberación o resolución o que la conoció, si deja constancia escrita de su protesta y diera noticia al síndico antes que su responsabilidad se denuncia al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente o se ejerza la acción judicial. Entonces, la responsabilidad de los directores queda exenta si deja constancia escrita de su protesta, además debe comunicárselo al síndico antes que su responsabilidad sea denunciada o que ejerzan contraer una acción de responsabilidad. La responsabilidad se extingue, la responsabilidad de los directores y de los gerentes, en tres casos: cuando la sociedad aprueba la gestión del director o del gerente, cuando la sociedad renuncia en forma expresa a reclamar daños y perjuicios contra el director o el gerente, y cuando la sociedad acuerda una transacción con el director o gerente responsable, es decir, una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, ¿sí? En esos tres casos se extingue la responsabilidad. Además, para que haya extinción de responsabilidad, deberán cumplirse dos requisitos: que la responsabilidad no surja de la violación de la ley, estatuto o reglamento, y que no exista oposición de accionistas que representen al menos el 5% del capital social. ¿Está? Bien. Esto entonces en cuanto a la extensión y la extinción de responsabilidad. Extinción, se los acabo de decir, y está separada. Lo vuelvo a repetir para que quede bien claro. La responsabilidad de los directores y gerentes respecto de la sociedad se extingue por aprobación de su gestión o por renuncia expresa o transacción resuelta por la asamblea, si esa responsabilidad no es por violación de la ley, del estatuto o reglamento, o si no medido oposición del 5% del capital social, por lo menos
la extinción es ineficaz en caso de liquidación coactiva o concurso. Bien, es lo mismo que les dije recién, pero es lo que está en el artículo, que es el artículo 275. Bien, ahora vamos a lo último, que son las acciones de responsabilidad. Para exigirle a los directores las reparaciones que hablamos de los daños y perjuicios que hayan ocasionado, es necesario imponer una acción de responsabilidad. Y existen dos tipos de acciones de responsabilidad. Primero, la primera es la acción social de responsabilidad, que es la acción que le corresponde a la sociedad como titular del patrimonio para exigir la reparación de los daños producidos por sus directores. La decisión de ejercer esta acción deberá ser adoptada por la asamblea de accionistas a través de una resolución, ¿sí? Una resolución asamblearia donde se tome la decisión de ejercer la acción social de responsabilidad. El solo hecho de que la asamblea dicte esta resolución para luego poder ejercer la acción produce la remoción del director o de los directores afectados. Esto es lo que dice el artículo 276. El principio general es que la acción debe ser ejercida por la sociedad, pero sin embargo también pueden ejercerla aquellos accionistas que se hubieran opuesto a cualquiera de las causales de extinción de responsabilidad. Cualquier accionista, cuando la acción no fuera iniciada por la sociedad dentro de los 3 meses, contados desde la resolución asamblearia que decide ejercer la acción, y el representante del concurso en caso de quiebra de la sociedad, y en su defecto podrán ejercerlos los acreedores en forma individual. Eso entonces es la acción social de responsabilidad, que es la que corresponde a la sociedad como titular del patrimonio, ¿sí? Y que debe ser la decisión de ejercer esta acción debe ser adoptada por la asamblea de accionistas a través de una resolución. Después tenemos la acción individual de responsabilidad, que es la acción que le corresponde a los accionistas y a los terceros para conseguir la reparación de los perjuicios que el director haya podido causar en sus respectivos patrimonios personales, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferenciamos acá? La acción social de responsabilidad es la acción que corresponde a la sociedad como titular de patrimonio, por los daños que ese director pudo ocasionar en el patrimonio de la sociedad. Y tenemos la acción individual de responsabilidad, que es la acción que corresponde a los accionistas y terceros por los daños que ese director pudo haber incurrido con los patrimonios propios de los socios, ¿sí? Los patrimonios personales. A tal fin, el artículo 279 establece que los accionistas y los terceros conservan siempre sus acciones individuales contra los directores. ¿Está? Entonces, ¿cómo se dividen estas dos? La acción social es la que corresponde a la sociedad y la acción individual es la que le corresponde a los socios por los daños que se pudieron haber ocasionado en sus patrimonios personales. Bien, esto entonces es lo que tiene que ver con los órganos de administración de las sociedades anónimas, ¿sí? Vimos la designación, el funcionamiento, la responsabilidad de los directores. Bueno, también vimos otras causas como la extensión, la extinción, la renuncia. Bueno, estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con los directores de las sociedades anónimas. Bueno, ya saben, cualquier duda me pueden consultar, me escriben. Y bueno, nos vemos la próxima clase, que ya es la última. Que se trata de, bueno, asociaciones, órganos de fiscalización, que son la sindicatura y el consejo de vigilancia, que todavía no lo vimos, y después vamos a hablar de asociaciones y sociedades civiles. Los veo en la próxima clase, muchas gracias por estar ahí y por escucharme. Cualquier duda me consultan, me escriben, yo les contesto. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Me quedé. No, ningún problema. No, me voy a la garganta nada más, pero. ¿Todo bien? ¿Se escuchó bien? Va, ¿me escuchaste? Perfecto.
Me parece muy bien. Lo único que escucho yo, por eso miro para allá, por ahí, es porque hay mucho ruido afuera. No sé si se escucha desde ahí, pero escucho mucho ruido de la calle. Claro, sí. Ahora, por ejemplo, escucho dos vecinas que están hablando a los gritos en la vereda. Qué bueno, menos mal. Grabamos el lunes la última, queda una, ¿no? Sí, perfecto, exacto. Bueno, dale, cualquier cosa me avisas a ver si tenemos que volver a grabar alguna. Bueno, Lautaro, buen fin de semana, no trabajes mucho y nos vemos el lunes. Adiós, besos, dale.